Pues vamos a empezar. Buenos días a todos. Buenos días. Gracias por Hola, estar buenos aquí. días. Lo primero nos vamos a presentar. Bueno, yo soy Mario Cortés, soy el director de desarrollo de soluciones, tanto a medida como sobre Power Platform en Tokiota. Y me acompaña hoy Mariano. Buenas. ¿Me presentas? Bueno, pues yo mi rol en Tokiota es de Technical Manager. Muy bien. Sí, Sí, por favor, poner el mute. Eso es. Bueno, un poco la agenda de hoy, ¿vale? Vamos a contaros un poco algunas de nuestras experiencias, ¿no? A la hora de aplicar la IA generativa en el ciclo de desarrollo. Yo creo que muchos de los que estáis aquí ya habéis pasado por aquí, ¿no? Y seguramente tenéis experiencias similares. Y contaros sobre eso, pues sobre estas experiencias, cómo lo hemos abordado y cómo estamos aplicando lo que nosotros llamamos un modelo AI First, ¿vale? Luego Mariano también nos va a contar alguna de las novedades ya más en modo demo, para que veáis cosas nuevas que sean más tangibles, ¿no? Que solo una PPT. Y luego, por último, pues contaros cómo lo ponemos en marcha, ¿vale? Y os dejaremos ahí unos minutos también para que, bueno, lancéis preguntas o curiosidades que tengáis, ¿vale? Lo primero, bueno, yo creo que la IA generativa, ¿no? Está cambiando el paradigma en todos los sectores, y en especial en lo que es en el desarrollo de software. Está claro que es uno de los elementos que está revolucionando ya este mercado, ¿no? Pero lo que estamos viendo es que muchas de las compañías y de nuestros clientes y de nosotros mismos han comenzado ya procesos para incorporar la IA generativa. Pues muchos estaréis utilizando GitHub Copilot, pero hay muchas otras herramientas. Y lo que estamos viendo es que, bueno, pues a la hora de incorporar estas soluciones en el ciclo de desarrollo, pues bueno, parece que luego no es tan sencillo, ¿no? Al final nos encontramos muchos problemas y por un lado, pues yo creo que muchos habéis pasado por ahí, ¿no? Eh, Desplegas la solución y crees que a los 2 meses ya el equipo es súper productivo y nada más lejos de la realidad, ¿no? Vemos en muchos clientes que al final, aunque hayas hecho ahí un proceso de adopción, hayas hecho tus sesiones, tus workshops, etcétera, pues al cabo del tiempo, pues se comprueba que sigue habiendo un bajo nivel de uso de esas herramientas eh, por parte de los equipos, ¿no? Luego también estamos viendo, insisto, que esto también es un poco basado en nuestra experiencia y la experiencia con nuestros clientes, que muchas veces el cómo se utilizan estas herramientas, pues no deja de ser de una forma como muy básica, ¿no? Han aparecido muchas funcionalidades nuevas en el ámbito de los agentes y todavía siguen siendo un gran desconocido, ¿no? Y muchos de los developers en concreto siguen utilizando las herramientas pues casi como un autocompletar vitaminado, podríamos decirlo, ¿no? Em, Luego otro de los problemas que estamos viendo es que, bueno, aquellos usuarios, esos developers que empiezan a adoptar estas herramientas, pues muchas veces utilizan una mala aproximación, ¿no? Con lo cual eso luego les genera pues un poco frustración y un poco rechazo, al final un poco rechazo y desánimo de estas soluciones, ¿no? Cuando digo mala aproximación es básicamente que al final, y luego lo vamos a ver con Mariano, tienes que entender cómo enfocar la solución, que esto no es magia, tienes que guiarla, tienes que saber cómo guiar a la herramienta y cómo resolver los problemas. Un ejemplo muy sencillo es, oye, yo tengo una clase, una función con miles de líneas de código, pues no esperes que en un primer momento te haga una refactorización tal cual, perfecta, si no has hecho otro tipo de aproximaciones antes, ¿no? El cómo resolver eh, los diferentes casos de uso con las herramientas es un punto importante y muchas veces lleva a los usuarios a que se frustren y que dejen de utilizarlo, ¿no? Luego también estamos viendo, ¿no? Pues también hay un componente muy humano, ¿no? No deja de ser un cambio de paradigma y vemos muchísimo rechazo en determinados perfiles, sobre todo cuanto más senior, mucho más rechazo en directo, ¿no? Inicial en el uso de estas herramientas,
pues lo típico comentario, ¿no? De mi código siempre va a ser mejor que la gente, puede ser. eh, pero al final tenemos que ver cómo resolver esos rechazos iniciales, ¿no? Y luego otro de los elementos que es que muchas de las compañías que vemos empiezan con, bueno, la adopción la basan en solo workshops o hackatones o formaciones, así, o empiezan con pilotos y hemos visto que eso no funciona. Está bien, es un punto de partida, por supuesto, pero a la larga no termina de funcionar y cuando digo funcionar es eh, eh, no vemos que hay un impacto directo en los equipos de desarrollo, ¿no? Y luego, por último, como así a modo de resumen de problemas que nos hemos encontrado, es que eh, a veces, si no hay métricas que obliguen a su uso, pues bueno, no deja de ser una herramienta más opcional, que unos lo usarán y otros no. Entonces, bueno, también este tipo el no tener esas métricas, pues también ayuda a no usarla o no usarla de forma intensa. Como resultado final, lo que vemos es que no se está obteniendo, muchas de las compañías no están consiguiendo obtener un impacto en los costes o en el time to market o la calidad de código, ¿vale? No, esto no, al final no deja de ser, yo te pongo la herramienta y ya tiras líneas de código, sino, oye, ¿qué impacto va a tener el utilizar estas soluciones? Que digo, vamos a hablar hoy más concretamente de GitHub Copilot, pero por supuesto hay otras herramientas similares. Y aquí un poco lo que venimos a contaros es cómo realmente conseguimos ese impacto, ¿vale? Y digo, puede ser impacto en eficiencia o en velocidad a la hora de entregar o incluso en la calidad de código. Ahí ya cada compañía o cada equipo elige un poco sus objetivos. Bueno, en base a toda esta experiencia, nosotros también hemos pasado por aquí, ya llevamos 2 años trabajando con GitHub Copilot, lo entregamos a los equipos y como os decía, pues pasamos por todas esas fases que os hemos dicho y vimos que no funcionaba, ¿no? Aunque hiciéramos workshops, pues sí, por supuesto que se utilizaba la GitHub Copilot, pero no terminábamos de conseguir que se utilizara de una forma intensa, ¿no? Y de aquellos que lo utilizaban, pues tampoco es que encontráramos un gran impacto, ¿no? Entonces lo que hemos hecho en este tiempo es cambiar un poco el enfoque, ¿vale? Ahora os explico un poco qué significa cada parte, ¿vale? Porque esta slide pues tiene bastante contenido y lo voy a ir detallando. Y luego Mariano también nos cuenta un poco más en demo, ¿no? Para que veáis un poco esto cómo se tangibiliza, ¿vale? En este modelo lo primero que hicimos, ¿vale? Lo que estáis viendo aquí en la parte central son como grupos de casos de uso, ¿vale? Habitualmente muchas compañías se quedan en esta parte más de codificación o ayudan al desarrollo pues, lo que es la codificación automática, el escaffolding de proyectos, la documentación de código, etcétera. Cada uno de estos no deja de tener múltiples casos de uso, es un resumen. Y, y lo que nos dimos cuenta es que esto está bien, el trabajar con los developers o el equipo técnico en ayudarles a identificar cómo pueden utilizar o dónde pueden utilizar estas herramientas en su día a día o en partes del proyecto, pero realmente cuando empezamos a ver el valor completo fue cuando lo extendimos al resto de perfiles o roles que intervienen en un proyecto, ¿no? Pues ahí saltamos también, involucramos a los project managers, a los product owners, a los equipos de calidad, de QA, a la gente de diseño, bueno, diferentes roles que participan en diferentes momentos del proyecto. Lo que nos dimos cuenta es, oye, no nos centremos solo en GitHub Copilot, por poner un ejemplo, en la parte de codificación, sino veamos cómo lo extendemos al resto de roles. Y es ahí cuando empezamos a ver muchas de las eficiencias, ¿vale? Con otros elementos que voy a contar, pero esto fue uno de los puntos en los que hemos cambiado el proceso, que es extenderlo al resto de roles. Y al extenderlo, nos salieron muchos más casos de uso, pues orientados a la parte más de gestión de proyectos, pues la ayuda a la definición de los backlogs, generación de informes, generación de documentación, en la parte más de funcional, la ayuda en la parte de requisitos, en la generación de wireframes y, por supuesto, en la parte de calidad, ya no solo en el generar los tests y resolución de bugs, sino también en ayuda a la detección de la calidad de nuestro código, etcétera, etcétera, ¿vale? Este fue uno de los primeros pasos que hicimos. ¿Qué pasa? Que aquí, al extenderlo a los diferentes roles, ya no estamos hablando solo de GitHub Copilot, de herramientas de codificación, sino de otro tipo de
soluciones. Por eso en la charla hablaré de soluciones, porque pueden ser GitHub Copilot, como puede ser el propio Copilot, Manus, o hay múltiples herramientas y al final esto va no tanto de usar herramientas, sino de cambiar el mindset e incorporar la herramienta adecuada para el caso de uso y el rol adecuado. ¿Vale? Va más de eso. Además de incorporar otros roles en todo este proceso, nos dimos cuenta que no podíamos dejar el uso de la solución pues un poco a la buena voluntad de los equipos, ¿no? Es decir, hay un proceso, por supuesto, de entrenamiento, podemos llamarlo así, de workshops o hackatones, pero digamos que tenemos que incorporar en el proceso habitual de desarrollo, igual que muchos trabajaréis con Agile o con Scrum, pues tendréis vuestros sprints, etcétera, pues tenemos que incorporar de alguna manera el uso de estas herramientas en todo el ciclo. ¿Vale? Entonces, aquí lo que hemos incorporado es el concepto de AI First, que básicamente que es que para realizar tu tarea tienes que haber intentado siempre primero haber utilizado una solución de IA entre 3 y 5 veces. Insisto, solución de IA para un developer, pues está claro que puede ser un GitHub Copilot, pero para un Product Owner, un Project Manager puede ser un Copilot, nuestro acelerador con OpenAI, o otras herramientas, la que sea, ¿vale? Lo importante es que cuando tú vayas a hacer tu tarea, te fuerces a utilizar, nosotros lo ponemos entre 3 y 5 veces, ¿vale? Alguna de estas herramientas y luego eh, eh, una cosa es que yo te diga que lo utilices, pero luego vas a tener que justificarla, ¿vale? Porque lo que estamos consiguiendo de esta manera es forzar a que los equipos o a los miembros de los equipos utilice la herramienta sí o sí, ¿vale? Porque si no, pues se queda un poco incompleto. Adicionalmente, con esto lo que estamos consiguiendo, además, es que estamos empezando a construir nuestro propio catálogo de prompts, que María nos enseñará alguna pincelada, que básicamente es que, oye, nosotros también estamos aprendiendo sobre la marcha, todos estamos aprendiendo, y lo que estamos consiguiendo es forzar al equipo a utilizar las herramientas sí o sí en su día, en sus tareas, en todas las tareas, empezamos a generar un montón de prompts y ejemplos que los utilizamos en este catálogo no como copiar y pegar, pero sí como un punto de partida. Como os decía, también lo extendemos a todos los roles, es decir, no solo nos quedamos en la parte más de codificación, y luego hay que buscar qué herramienta es la más adecuada, ¿vale? Para cada rol. Y luego un punto que hablaremos también es, también otro de los aspectos importantes en este sentido es, estamos poniendo mucho énfasis en esa parte de definición y requisitos o especificaciones, documentación, etcétera, porque al final el prompting en este tipo de soluciones es súper importante. Todos somos, o muchos de los técnicos son nuevos en el concepto de prompting, de cómo abordar esto, pero si no tienes una buena definición de requisitos, el tener un buen prompt pues también se hace bastante complejo, ¿vale? Con todo esto, y ahora os contamos algo más, pues estamos consiguiendo esta mejora de 25-30% de la productividad que ya estamos aplicando en nuestros proyectos, ¿vale? Este porcentaje lo hemos sacado de proyectos que ya hemos hecho para un equipo tipo, que suele ser pues un project manager, una persona de front, dos de back y una colaboración puntual de un QA, ¿vale? Y sale más o menos ese porcentaje de eficiencia, ¿vale? Un ejemplo de casos de uso para que veáis, y esto estoy hablando de QA, que sería pues alguna parte de por aquí, ¿vale? Esa parte de control de calidad, pues podríamos, tendríamos un ejemplo, ¿vale? Lo que estaríamos viendo es simplificado lo que podrían ser las fases de proceso de QA en un proyecto, ¿no? Toda la parte de diseño de test cases, preparación de entornos, la ejecución de pruebas manuales y la gestión de los bugs, las pruebas de regresión y métricas. De cada una de estas fases, simplificado, hemos identificado algunos de los casos de uso donde podemos utilizar la IA generativa, ¿vale? Pues en la creación de los test cases, con la especificación, a partir de la especificación del backlog, identificación de patrones de comportamiento, generación de subset de pruebas, pruebas visuales asistidas por IA, pruebas exploratorias, resolución automática de bugs, generación de test, tanto de front como de back, pruebas de estrés o clasificación de mejoras de calidad, ¿no? Esto es un poco el trabajo que hacemos con un trocito de lo que estáis viendo ahí. Intentamos identificar, oye, dónde puedo utilizar la IA y qué herramientas. He traído este ejemplo porque yo creo que es el más representativo de cuando hablamos de soluciones en el ciclo de desarrollo. Siempre nos quedamos en GitHub Copilot, o muchas veces nos quedamos ahí, pero aquí, por ejemplo, por cada una de estas
casos de uso en las fases, pues tenemos diferentes soluciones, ¿no? Pues tenemos, por supuesto, nosotros al menos nos apoyamos en OpenAI para esta parte de las especificaciones de los test cases, Manus para la parte de pruebas de asistidas, o Amplitude, que es otra herramienta también muy interesante en el mundo del testing, y quedaros con eso, que es buscar la solución más adecuada para el rol y para sus tareas, ¿vale? Sigo avanzando. El proceso de IFES, al final, como os digo, esto no va tanto de incorporar herramientas, sino de cambiar el mindset de nuestros equipos, ¿vale? Ya sean developers, ya sean arquitectos, product owners, QA, el que sea, ¿no? Y al final lo que buscamos con este proceso es integrar todo el desarrollo basado en inteligencia artificial en nuestro marco YAL, y si lo aplicáis, pues para encontrar o bien una eficiencia, velocidad o calidad en las entregas, o todo en uno, ¿no? Como os decía, lo que estamos haciendo en este proceso es obligando, y lo pongo entre comillas, a utilizar a los equipos estas soluciones entre 3 y 5 veces para hacer su tarea. Es decir, a mí me asignan una tarea y tengo que demostrar que he intentado utilizar pues, GitHub Copilot para hacer esa tarea. Otra cosa es que, pues oye, por lo que sea, o bien estoy generando mal el prompt o la herramienta llega hasta donde llega, pues no me valga, ¿no? Entonces, oye, pues tampoco hay que bloquear el desarrollo. Y aquí es donde entra una figura que es el arquitecto orientado a este tipo de soluciones. No penséis en un arquitecto más de capas, etcétera, sino personas que tienen esa expertise en liderar proyectos, en entender este tipo de soluciones, que lo que hace es acompañar y mentorizar al equipo para que esto pase, ¿vale? Porque al final esto va de que pase de verdad, y lo estamos enfocando por equipos de entre 5 8 personas. Como os decía, solemos empezar por equipo técnico y luego lo extendemos al resto de perfiles, porque al final casi empezar por equipo técnico es casi como más palpable. Y estamos viendo que si lo abordamos así, pues empezamos a tener resultados en unos 2 meses aproximadamente. Depende, pues, del equipo, de los ciclos que hagáis, etcétera. Y aquí os traía algunos ejemplos, ¿vale? Es simplificado todo de esto en el día a día, cómo se lleva a cabo, ¿no? Pues hay una serie de dailies con los equipos donde se les pregunta, oye, ¿qué prompt has utilizado para hacer estas tareas que has resuelto, estos commits que has hecho? ¿Qué resultados has obtenido? ¿Dónde te has encallado? ¿Qué prompt has utilizado para ver si se refina? Y de aquí se genera todo ese refinamiento que luego vamos a ver, por ejemplo, el catálogo de prompts. Por supuesto, en el sprint planning, aquí hay un punto súper importante que es bueno, ¿cómo voy a utilizar, qué aproximación voy a utilizar para resolver las tareas que se definan en el sprint? ¿Cómo voy a hacer las estimaciones? Cambia totalmente el paradigma de cómo estimo, ¿vale? Esto ya no va de, pues si voy a tardar en esta tarea 2 días, le reduzco por defecto un 30%. No va de eso, ¿vale? Y luego, por supuesto, en el sprint review para evaluar, oye, realmente cuál ha sido la eficiencia de tal. Y luego también tenemos sesiones puntuales con los equipos, pues para resolver problemáticas. Nos ocurre mucho que, oye, me he quedado callado y no sé cómo avanzar, ¿no? Pues ese tipo de sesiones. Y luego incorporamos pues también talleres o algún tipo de métricas, ¿vale? Simplemente algunos enfoques. Como lecciones aprendidas, y ya voy a dejar paso a Mariano, ya os digo, todo esto que os estamos contando no deja de ser lo que hemos incorporado internamente en nuestros equipos y que luego estamos extendiendo a nuestros clientes. Y lo que hemos visto, como os decía, pues los pilotos al final no funcionan, no tienen un impacto real hasta que no lo integras en tu proceso de desarrollo y pones métricas a los equipos que tengan que cumplir, ¿vale? Sobre todo la importancia del prompt, aquí es un elemento, ya no es tanto solo la herramienta o la solución, sino también el prompt y cómo lo entiendes o cómo haces la aproximación de cómo lo vas a aplicar. Como os decía, para tener un buen prompt necesitas tener unas buenas especificaciones, un buen funcional, y luego interviene en el factor humano lo que llamamos el seniority o la capacidad de adaptación o esa capacidad de investigar. Y aquí básicamente lo que estamos viendo es que, claro, hay mucha heterogeneidad, ¿no?, en los equipos, y lo que estamos viendo, y aquí os estamos representando, ¿no?, un poco, por un lado, una dimensión más de seniority o experiencia, y otra parte más de capacidad de adaptación de esa persona. Y lo que estamos viendo es que donde más impacto inicial encontramos es en aquellas personas que pueden tener mucho seniority, pero además tienen mucha capacidad de adaptación.
o tienen menos seniority, pero también tienen esa capacidad de adaptación. En el resto es donde realmente hay que hacer un mayor trabajo, encontramos un mayor rechazo inicial, los resultados tardan en llegar e incluso vemos que en algunos casos hasta es contraproducente porque no sabe lo que le está generando a la gente, con lo cual hay que ponerle mucha atención. Esto es súper importante a la hora de empezar el proceso, ¿vale? Abordarlo por equipos, ¿vale? Empoderar a este arquitecto porque se va a meter a exigir al equipo que utilice estas soluciones. Y luego, por supuesto, las estimaciones. Hay que cambiar el paradigma y hay que trabajar en esos sprint planning con ellos y es el arquitecto el que les ayuda a estimar sabiendo que vas a ser más óptimo en diferentes proporciones en el proyecto. Y luego simplemente contaros que el impacto no es siempre lineal, ¿vale? Aquí podríamos hablar más tiempo, pero no os creáis que ese 25-30% es lineal, sino que en algunos casos de uso tienes más beneficio, en otros menos, en función del perfil, etcétera, y es una suma de cosas. Te dejo, Mariano, compartir. Ok. Vale, estoy compartiendo. Se ve la pantalla, ¿verdad? Sí. Vale. Pues nada, muchas gracias a todos por venir. Vamos a ver una parte un poco más práctica, ¿vale? Vamos a hablar, bueno, seguramente que casi todos estemos ya un poco cansados de tantas charlas de Copilot y de contar muchas cosas siempre muy parecidas, entonces voy a intentar contar un poco la parte del final, ¿vale? La parte del principio seguro que ya la conocemos. Sí que quería hacer una reflexión inicial y era cómo ha cambiado el panorama en un año, ¿vale? Hace exactamente, más o menos, un año iba de camino a Barcelona con Lola, una compañera, a dar una charla de un workshop de Copilot con Microsoft y reutilizamos una presentación que hizo Lola con otras personas de Tokiota. 3 meses antes, ¿vale? Y nos sirvió perfectísimamente, ¿vale? Hemos llegado a un punto en el que ahora mismo, hace un par de días terminamos de preparar un poco esta demo con las últimas novedades, con las últimas cosas que estamos usando nosotros para acelerar ese proceso de desarrollo. Y justo ayer, pues hubo una novedad bastante importante que al final te cambia, ¿no? Entonces ahora, de 3 meses en el que no pasa nada, el que todo sigue igual, a 2 días y te hacen unos cambios espectaculares, ¿no? Entonces, bueno, el changelog en este caso de GitHub de Copilot es súper importante el seguirlo para saber un poco por dónde van las cosas. Vale, retomo un poco lo que comentaba Mario. Yo creo que una cosa muy importante y que muchas veces le damos poco cariño es todo el tema de los prompts, ¿vale? La diferencia a la hora de abordar una tarea, qué es lo que le pides a Copilot y qué es lo que te va a responder, depende mucho de eso, ¿no? Cuanto más contexto tenga, cuanto más le acotes las cosas, si tú le dejas a su bola, pues luego te sorprendes porque te ha implementado donde no era o te ha cambiado medio proyecto, cosas que con el agente, por ejemplo, pasan. Entonces, para nosotros es bastante importante ese tema del catálogo de prompts, ¿vale? Lo estamos trabajando desde hace tiempo. Bueno, no deja de ser un repo más dentro de nuestros proyectos y tenemos, bueno, pues un montón de cosas que vamos haciendo, porque al final el definir todos estos prompts, bueno, pues lleva su tiempo, ¿no? Entonces es importante en algún momento ¿Puedes hacer irlos un poquito reutilizando más entre grande equipos. el prompt? Que no Sí, se ve bien. sí. Vale, entonces, bueno, hay que darle un poco de cariño. Esto además no está congelado, sino que a medida que vamos aprendiendo, a medida que va evolucionando los proyectos y va evolucionando también el desempeño de los agentes y de los asistentes, pues vamos cambiando este tipo de prompts, ¿vale? Compartidos entre la compañía. Esto nosotros inicialmente lo arrancamos como un repo más, como os estaba comentando. Importante este catálogo de prompts ahora. Os voy a compartir otro proyecto. Tenemos la posibilidad de incluirlos directamente dentro de nuestro repo, ¿vale? Tenemos aquí, bueno, ya si no lo conocéis, una carpetita .github dentro
de tu repo una carpeta prompts, se puede decir dónde queremos guardarlo, pero por defecto lo guardamos aquí. Y vamos teniendo aquí pues este tipo de prompts, ¿vale? Tenemos una serie de prompts que vamos a ir compartiendo, ¿vale? De forma que cuando nosotros vayamos a lanzar algo, pues podamos ejecutar ese prompt, ¿no? Tenemos aquí este run prompt y, bueno, pues si tenemos, por ejemplo, un proyecto ya estructurado, un proyecto que está en fase de mantenimiento, evolutivos, con una estructura bien definida, al final puedes tener un prompt para crear una feature nueva que le indique muy claramente y muy detalladamente por dónde tiene que pasar, ¿vale? Pues simplemente le darías aquí y él se pondría a trabajar sin tener que escribir o escribiendo un mínimo, ¿vale? Con lo cual, la productividad que ganamos en cuanto a un prompt que ya tenemos, pues nos da mucho control y muchas O sea que ventajas. esto, Mariano, se asemeja, ¿no?, a las convenciones cuando se incorpora alguien al proyecto y le explicas cómo está estructurado, cómo tiene que hacer el Correcto. proyecto. Son esas instrucciones o convenciones y en vez de estar diciéndoselo siempre ahí en el chat, pues ya lo tienes ahí en el proyecto, ¿no? Correcto, y lo reutilizas. Al final esto es como el software, ¿no? La base de la productividad también es la reutilización de código, ¿no? Pues aquí, cuando ya has dado con un prompt bueno, pues intentas reutilizarlo, ¿vale? Voy a pararle aquí para que no siga, ¿vale? Pero la idea es esta. Lo que comentabas, Mario, es interesante también, las custom instructions, ¿vale? Muchas veces queremos darle unas instrucciones, ¿no? Lo que decía, no sé cuántos de vosotros en algún momento de vuestra vida, al entrar a un proyecto nuevo en algún cliente, os habéis encontrado con un documento de 100 páginas con las convenciones del código del proyecto, ¿vale? Yo unas cuantas veces. Es verdad que cada vez menos, pero son cosas que pasaban, ¿no? De cómo tienes que implementar, cómo tienes que hacer esas cosas. Muy interesante aquí, lo mismo. Dentro de la carpeta GitHub podemos crearnos unas instrucciones personalizadas, ¿vale? En este caso, son instrucciones personalizadas, pues con bastante cariño, definiendo cómo tiene que actuar, ¿vale? Dándole instrucciones. Oye, ¿cuál es el resumen del proyecto? ¿En qué se basa? ¿Cuál es el stack tecnológico de lo que se usa? ¿Vale? ¿Cómo queremos desarrollar? Queremos utilizar principios Solid, queremos utilizar una Clean Architecture, le indicamos la estructura de las carpetas, ¿no? ¿Qué reglas de dependencias queremos? Vamos a trabajar en CQRS con Mediator, entonces, bueno, pues le damos ejemplos de código, ¿no? Que siempre es útil el decirle, oye, esta es la estructura y así quiero que te comportes, ¿vale? Cuando tenemos estas cosas, pues directamente Copilot va a coger este archivo, va a entender que lo tiene por algún lado y entonces va a seguir estas instrucciones, ¿vale? Con lo cual también todas nuestros prompts se simplifican, ¿vale? Hay que currárselo, lo mismo, esto no es algo fijo, esto es algo que va evolucionando con el proyecto y, bueno, pues es un archivo más que hay que mantener y que nos dará un aumento de productividad importante. Además, ¿Vale? estoy viendo, ¿no?, que hay parte de prompt y otra parte de código, ¿no? Que le vas Sí, diciendo sí, sí. esto lo haces así, ¿no? Eso es, eso es. Entonces tú le indicas cómo tiene que, con ejemplos al final, ¿no? Que es muy útil, ¿no? Le das un ejemplo de, oye, yo espero que lo hagas así. Bueno, pues al final requiere su tiempo, no es algo que hagas en 2 minutos, pero luego lo mismo, entre proyectos, pues vas reutilizando también estos ejemplos y, bueno, él se ajusta, ¿no? Cuando dices, oye, es que me está generando las cosas donde no es, ¿no? Pues él evalúa tu contexto, evalúa tu workspace y va operando. Pero si tú le das estas instrucciones, pues él se va a ceñir a ellas. ¿Vale? Entonces, el siguiente paso, una vez que tenemos estas cosas, hasta hace un par de semanas, ¿vale? Era usar la versión más avanzada, el agente, en el que yo le podía decir aquí, oye, quiero añadir una funcionalidad nueva que me muestre los 10 cursos más demandados, ¿no? Esta aplicación de ejemplo es una web de cursos, ¿vale? Donde tú te apuntas y demás. Entonces, aquí le pediríamos a la gente, elegiríamos uno de los modelos. A mí ahora mismo Cloud Sonnet 4 me está gustando mucho en cuanto a funcionamiento.
¿vale? Pero esto lo habríamos hecho un poco a partir de aquí, ¿no? Yo tendría aquí mis issues, tengo aquí, oye, pues, ¿cuál es el siguiente que me toca, no? Vienes aquí, eliges, haces una cosa, te lo copias aquí, ¿no? Si tienes una descripción, no es el caso de esto, fijaros, mal ejemplo. Esto debería dársele cariño también, cosa que muchas veces no hacemos a lo que son las definiciones de las issues, ¿vale? Pero ya me iría, vería lo que hay que hacer, le escribiría por aquí, ¿vale? Siguiente punto súper interesante que hemos añadido, el uso de MCPs, ¿vale? Que es un MCP, Model Context Protocol, no sé si está definido por Anthropic. Básicamente es un protocolo para que se puedan comunicar nuestra herramienta con otros servicios, ¿vale? Entonces, uno de los servicios súper útiles que tenemos por aquí, ¿cómo lo definimos nosotros? Pues mismo .github, tenemos una carpetita .vscode y un mcp json, ¿vale? Aquí definimos nuestros servidores. Fijaros, hay muchos tipos de servidores o de MCPs. En este caso tengo el de GitHub, ¿vale? ¿Por qué? Porque el tener que ir a GitHub a mirar cuál es mi issue, todo este tipo de cosas, pues al final te resta un poco de tiempo, ¿no? Yo puedo estar currando. ¿Veis? Aquí está ejecutando este servidor. En este caso es un servidor hosteado por GitHub. Yo no me preocupo de nada, simplemente como una aplicación más le da autorización para que acceda a mis repos, ¿vale? Y lo hostea y lo actualiza GitHub. Hay versiones locales, si alguien prefiere una versión local y demás, ¿vale? Pero en este caso, fijaros, yo aquí ahora seguramente lo que le preguntaría, ¿cuáles son las issues que tenemos abiertas? ¿Vale? Fijaros, su set one reference, lo primero que ha hecho ha sido cogerme mi copilot instructions, ¿vale? Que lo va a tener siempre en cuenta, ¿vale? Ahora está buscando, ¿vale? Fijaros, está utilizando el MCP server de GitHub, ¿vale? Se está liando y lo que voy a hacer es... Vale. Fuera. Voy a pararlo. Vale, bueno, he hecho algo mal que no le he quitado la ISO. Pero el resumen habría sido este. Él me habría dicho qué issues hay. Esperad, voy a pararle porque ha quedado un poco feo. O sea, al final los MCPs lo que te permite es también interaccionar y darle habilidades adicionales, ¿no? A los agentes. Añadirle contexto, que al final es lo fundamental para que él sea capaz de cuanto más contexto tiene, mejor va a desarrollar una tarea, ¿vale? Entonces, Sí. Puesto ahora ese, sí, pero podría haber sido un Jira, podría haber sido otra eso es. aplicación o MCP servers hay de Jira, los que trabajéis con Jira, bueno, pues va a atacar a Jira, Confluence, etcétera. Hay versión de Azure DevOps, ¿vale? Yo me siento mucho más cómodo todavía, o la gestión de proyectos me gusta mucho más la de Azure DevOps, pues tenemos un MCP server de Azure DevOps, se puede usar y hace lo mismo, ¿veis? Aquí ya me ha cogido todas las issues que hay, ¿vale? Y le voy a decir que trabaje sobre la ISO 31. aquí lo que te estás diciendo es que coja el contexto de esa ISO, ¿no? Eso es. Para que Es cuando una, tú le des una orden, tenga en cuenta tus instructions, el detalle de esa ISO, ¿no? Y no tengas eso que es, escribirlo tú todo, ¿no? eso es. Yo ahora, a ver, aquí la verdad es que hemos perdido tiempo, ¿vale? Si os fijáis, esta ISU es una porquería, porque lo único que tiene es esto, listado de los 10 cursos con más éxitos. Entonces es una porquería, pero si yo aquí tuviera una definición de la ISU con cariño y demás, bueno, pues de esta forma él ya va a poder acceder a ella, lo va a poder leer y vamos a poder trabajar de una forma más fluida. No voy a tener que estar con control C, control V. ¿Vale? En este caso, que es una porquería, me habría resultado mucho más Claro. sencillo hacer control C, Esto, control V y pasarlo. esto es lo que comentaba, ¿no? De la importancia de los requisitos y la definición funcional, etcétera. Es Eso es. esto.
súper importante. Igual que los prompts son súper importante, el darle cuanto más contexto y más definido todo, mejor, porque le acotas un poco el espacio de trabajo, ¿no? Ahora mismo ¿ves? No tiene descripción detallada, pero observé, vale. Me ha hecho el lío, como tiene acceso, ha visto que hay una pull request que ya está hecha, ¿vale? Con esta misma funcionalidad, ¿vale? Pero, bueno, esta sería la forma de trabajar. En el modo agente, él cogería, empezaría a hacer cambios, ¿vale? Y esto es la forma de trabajar seguro hasta hace un par de semanas. Con esta forma de los MCPs nos ayuda un poco a ya gestionar y poder hacer la pull request y demás, pero pasamos un poco al Coding Agent, ¿vale? El Coding Agent, y es lo que ha cambiado ayer, lo lanzó Microsoft en la build hace pues un mes, me parece, más o menos que fue. Pero solo para licencias GitHub Enterprise y licencias Pro Plus, ¿vale? Las más caras de ambos grupos de planes. Ayer ha anunciado GitHub, ya está activo, que el Coding Agent está disponible para todas las licencias business, ¿vale? Con lo cual ha ampliado un montón, pues todos aquellos que tengáis organizaciones en GitHub con licencias business, vais a poder usarlo ya, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, ¿qué es lo que ocurre? Pues que yo con el Coding Agent voy a tener esta issue y ya voy a poder ir aquí y decirle, oye, Copilot, esta te la quedas tú, ¿vale? Esta es la peor issue que podemos asignar a Copilot. ¿Por qué? Porque solo tiene un título, ¿vale? Va en contra de todos los tips, ¿no? De si quieres que esto funcione bien, ¿qué tienes que hacer, ¿vale? Pero aún así le vamos a asignar, ¿vale? Ya lo hemos asignado. Veis que aquí ha salido unos ojitos, significa que Copilot ya se ha dado por enterado, sabe que tiene que currarse esto. Y Copilot lo que hace, su forma de trabajar es, nos genera lo primero una pull request, ¿vale? De momento le pone un prefijo work in progress porque está trabajando en ella, ¿vale? Y él ya empieza a escribirte aquí cositas y empieza a trabajar, ¿vale? Aquí, bueno, pues él va a ir haciendo cosas. Aquí vemos en development que él acaba de empezar, ¿vale? Y te va diciendo cosas, pues lo que está durando, Premium Request, importante, las Premium Request que consume esto, ¿vale? Y esto va a tardar un ratito, ¿vale? Nosotros le dejamos aquí, nos acabamos de convertir en los supervisores de nuestro Copilot y solo tenemos que esperar a que él termine, ¿vale? Entonces, mientras él sigue, aquí nos ha implementado esto, vamos a ver si termina. Vale, bueno, está dando algún error. Vale, si os fijáis aquí, realmente lo que va, bueno, el error de siempre de esto al custom instructions. Por favor, no uses el ampersand porque esto no funciona en PowerShell. Vale, aquí una vez que termine, a ver si puedo hacer algo ya. Vale, nos va a generar aquí una serie de cambios. Importante, antes de que nosotros subamos, yo le dejo que siga, pero os quiero contar todo el tema de code reviews, ¿vale? Al final, una de las cosas que están muy bien y que son necesarias en los equipos para garantizar la calidad del código son las code reviews, pero es algo que muchas veces lleva mucho tiempo, ¿vale? Entonces, una de las formas en las que nosotros ahorramos tiempo es utilizar la code review del propio Copilot, es decir, él hace aquí una serie de cambios y yo le estoy pidiendo que los revise. Bueno, como él está trabajando, no sé si habré hecho bien en darlo ahora, pero aquí básicamente está revisando el código y me pondrá comentarios una vez que termine, ¿vale? Bueno, está haciendo un montón de cosas. CloudSonnet es bastante preciso en esto, se complica bastante y nos genera incluso documentación. O sea, a mí ahora mismo me gusta mucho. ¿Veis? Sea, Aquí llega Copilot. por Perdón. resumir, Mariano, en esta parte lo Sí, que te está haciendo a la derecha de la gente, ¿no? Es crearte todo la el código feature que le he necesario para pedido. esa tarea que le dijiste. Correcto, correcto. Y en la parte de la izquierda le has dicho, le podrías hacer que revise una pull request de otro compañero, ¿no? No, en este O caso la está tuya. revisando mis cambios que todavía no he hecho commit, ¿vale? Ujú. Entonces aquí, incluso esto lo ha generado él, no significa que él genere código perfecto, de hecho lo tenemos que revisar siempre. Y aquí pues ha puesto un par de comentarios, ¿vale? Oye, los approve están hardcoded, no uses valores hardcoded, correcto.
¿vale? Podríamos refinarlo, podríamos hacer cosas, pero es un paso previo que antes de que hagamos la pull request, el commit y la pull request oficial en nuestro repo, pues ayuda a quitar un poco de curro a los compañeros porque ya las cosas más evidentes te las va a filtrar él y las vas a corregir antes, ¿vale? Mejora un poco la calidad del código. Y aquí una de las cosas que sueles hacer mucho tú, ¿no, Mariano? Es ayudar a los equipos a entender pues, esto que te está generando, cómo se integra en el proyecto, qué te ha Eso es, generado, ¿no? Porque al final, bueno, él genera código, pero tienes que revisarlo, tienes que entender qué te está correcto, haciendo. eso es. Aquí, bueno, yo no lo he mirado, ¿vale? Esto en principio quería seguir, le he parado. Le voy a decir que guarde esto, voy a hacer un commit con test y lo voy a sincronizar con nuestra rama, ¿vale? Esto sería trabajo de editor. Por otro lado, tendría mi rama demo copilot, ¿vale? Voy a hacer una pull request, ¿vale? Contra main, ¿vale? Me creo la pull request. Y aquí lo mismo, igual que hemos hecho antes, desde GitHub podemos tener al propio copilot para que haga otra previa antes de que un compañero la revise, ¿vale? Entonces aquí le he dicho, perdón, que no, le había dado a copilot y no le había dado al request. Le he pedido a copilot, ¿vale? Ya se la he pedido y él va a hacer lo mismo. Vamos a volver al trabajo que le habíamos pedido. Sí, O sea que desde aquí, desde GitHub, desde el propio GitHub, puedes darle como dos tipos de órdenes, ¿no? Una que te revise el commit, ¿no? Y correcto, otra, darle la tarea directamente a la gente, correcto, como si fuera un developer más del correcto. equipo. ¿Qué diferencia hay? Porque al final lo que le hemos pedido es lo mismo. Vamos a ver si ha terminado ya. No, sigue en curso, ¿vale? Pero no pasa nada. Nos vamos a ir a una que lancé ayer, ¿vale? Que ya está terminada. Él cuando termina, bueno, pues te lanza una pull request, ¿vale? Y ahora vemos cómo funciona. Él ya te dice qué es lo que ha hecho, el query pattern, te ha creado el API endpoint. La verdad es que lo documenta bastante mejor que yo, muy bien. Le pone cariño, ¿vale? Y bueno, al final te pide que te solicita que revises esto, ¿no? Te llega tu review, ¿vale? Me ha pedido que lo revise. O sea, está funcionando al revés. De la otra forma, yo le pedí a Copilot que hiciera algo, hice la pull request y le pedí a Copilot que lo revisara a él. Se lo ha currado todo, se ha creado una rama, Fix29, ha trabajado sobre ella y cuando ha terminado me pide que lo revise, ¿vale? Yo podría irme aquí, podría empezar a revisar código, ¿vale? Y podría decirle aquí, bueno, podría añadir, ¿ves? Aquí estoy con los comentarios, decir, por favor, lo mismo que él me dijo, ¿vale? No utilices valores hardcoded. Usa un enumerado o similar. ¿Vale? Puedes Bueno, iterar sobre lo yo que él te ha podría generado. iterar, si quiero hacer algún comentario, o sea, sobre los archivos, como hacemos una pool a cualquier compañero, incluso aquí en la conversación podría decirle, le menciono @copilot lo que sea y él reaccionaría a esto, ¿vale? En este caso le he puesto un comentario allí, le voy a decir esto, ¿vale? Le subo la review y ahora en algún momento, ¿vale? Vemos esto y ha empezado otra vez, ¿vale? ¿Por qué ha empezado otra vez? Porque le he pedido cosas, ¿vale? Él se ha puesto a trabajar de nuevo y ahora me imagino que corregirá esto, ¿vale? Cosas que podemos ver en este trabajo, ¿vale? ¿Esto cómo se ejecuta? Cuando trabajamos con Visual Studio Code, se ejecuta en nuestra máquina, en nuestro entorno y con todos los riesgos y ventajas, ¿vale?
¿Esto dónde se ejecuta? Esto se está ejecutando en un GitHub Action, es decir, cada vez que le pedimos algo a Copilot desde aquí, él lo que hace es generar un GitHub Action, ¿vale? Consumiendo X tiempo de los minutos que tenemos disponibles para esto, monta un entorno, él se monta su entorno privado para hacer este desarrollo, ¿vale? Se hace una rama de tu código, trabaja sobre esa rama y cuando termina te lo sube, ¿vale? Entonces, él trabaja sobre un GitHub Action y en este caso, ¿vale? Tenemos la sesión, estará la implementación inicial. Fijaros, para resolver esa feature que yo le he pedido, la que hice ayer, la de hoy será potencialmente bastante similar, ha utilizado 46 Premium Requests, ¿vale? Eso cuenta contra nuestro límite de Premium Requests en nuestra cuenta, ¿vale? Pero si os fijáis, bueno, pues Nos vamos quedando sin tiempo. Yo sí, creo que un venga. poco a modo de resumen, Yo creo que ha quedado claro el paso que le damos, porque podemos lanzar varias tareas en paralelo, ¿vale? Importante, las core reviews, el modo agente y el coding agent, brutal, teniendo en cuenta ese consumo de Premium Request. El uso de MCPs que nos habilita para dar mucha versatilidad y extender un poco el contexto de lo que estamos haciendo. Y aquí, bueno, tema Premium Request, ya ha entrado el límite el día 18. Aquí cuando entramos en Copilot, bueno, córtame cuando sea, Mario, pero pues ya. aquí nos dice cuánto cuesta cada cosa que vamos a hacer, ¿vale? En el modo, ya termino, Mario. ¿Veis? Si uso GPT-4.1 o 4o está incluido. Si uso un Cloud Opus 4, estos son las suscripciones Enterprise, me va a costar un 10 y luego, bueno, pues eso, las que vayamos usando, ¿vale? Si usamos Cloud Sonnet, cada petición es un 1. ¿Vale? Yo creo que todo lo que nos has enseñado es un poco el resumen de lo que comentaba al principio, ¿no? De importancia de la definición de los requisitos, importancia de conocer el prompt y de cómo lo meto en el proyecto para no tener que estar preguntando siempre, y la importancia de saber utilizar esta herramienta. Esto no es un autocompletar vitaminado, ya habéis visto que hay como un montón de formas de utilizarlo, con la parte de agentes, con la parte de code review, dándole la parte de coding agent. Hay muchas formas, pero hay que utilizarlas y es lo que hay que hacer que los equipos lo interioricen, ¿no? Correcto. Os Lo último, permito. no, ya termino, súper rápido, perdona, que es que sé que me enrollo, pero mirad, aquí en los modelos, lo mismo, tenemos, no me ha salido, no sé por qué, no sé si porque mientras hablabas, control, configure chat modes, chat mode file, chat modes. Antes teníamos 3 chat modes, ¿vale? Lo veis aquí, Ask, Agent y Edit, las 3 opciones que había. A partir de ahora hay desde la última release del code, podemos definir custom con sus propias instrucciones, ¿vale? Y con sus propias tools. Creo que esto es súper útil. Oye, en una fase de un proyecto evolutivo, vale, puedes poner un custom developer que haga ciertas cosas con sus propias instrucciones, con sus propias tools, ¿vale? Bueno, lo dejo aquí porque no hay tiempo. Si alguien tiene ganas de más, que contacte con nosotros y en función de las necesidades pues podemos verlo, pero son cosas que van añadiendo que son súper útiles. Vale, te quito, perdona, Mariano. Bueno, yo creo que es súper interesante lo que nos cuentas, ¿no? Y no era tanto que vierais código tal, sino un poco lo que os decía, ¿no? La importancia de los prompts, de saber utilizar las herramientas, etcétera, que ya hemos comentado, ¿no? Por último, y ya pasamos a la parte de preguntas, bueno, todo esto cómo lo ponemos en marcha, pues nosotros al final hemos refinado nuestro proceso y lo hacemos de 3 maneras. Nuestros equipos para proyectos nuevos ya trabajan de esta manera. Todo esto que hemos contado porque son cosas que ya hacemos para nuestros proyectos, con lo cual nuestro equipo, cualquier proyecto ya trabaja así. Luego, para empresas que ya tienen sus equipos de developers, incluso con otros proveedores o personal interno, lo que hacemos es que nos integramos en esos equipos y nos aseguramos que esto que os hemos contado pase. ¿Vale? Pues personas similares a Mariano, lo que hacen es, con el proceso que os hemos dicho, se integran en los equipos y se aseguran que esos equipos del cliente pues adopten esta metodología, pues en más o menos os decía que aproximadamente la media es 2 meses, donde vemos que el impacto, no tanto de que utilices la herramienta, sino
qué impacto real está teniendo eso y lo medimos de una forma objetiva. Y luego, por último, le hemos dado la vuelta y nos hemos dado cuenta que no solo podemos hacer proyectos nuevos con esta forma de trabajar, sino también podemos aplicarlo a la modernización de aplicaciones o a la refactorización, etcétera. Pues también lo estamos aplicando y nos acelera muchísimo ese trabajo. Y por último, pues toda esa parte que os ha enseñado Mariano del catálogo de prompts y casos de uso de cómo aplicarlo, e incluso a nuestra propia plataforma aceleradora, pues también la utilizamos como base en estos servicios. Y no sé, medio tiempo, pero yo creo que tenemos minutillos para preguntas, si alguien se anima.